Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Seguimos con este estudio que estamos haciendo del Salmo 31, donde el rey David, en su proceso que estaba pasando con Dios, él estaba viviendo ese proceso, y me gusta utilizar la palabra proceso, porque verdaderamente es una palabra que engloba lo que él estaba viviendo. Un proceso precisamente de parte de Dios de restauración de su vida. Después de que él tuvo que reconocer su pecado, vivió ese proceso. Y en medio de ese proceso, él vivió una serie de situaciones por la cual en el versículo 16 en adelante dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Y en el versículo 17 dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. La vida de David fue una vida no perfecta. Muchas veces pensamos que tenemos que ver la vida de los hombres de Dios y que estos son perfectos, pero no. Me gusta cuando un amigo dice que lo bueno de la Biblia es que la Biblia no oculta nada, muestra todo. Y en este caso la imperfección del gran rey David, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ese hombre llegó a caer en el adulterio y en el homicidio. Sí. Y esa acción que vivió David lo llevó a vivir, y vuelvo a la palabra proceso, de restauración. Pero cuando estaba viviendo eso, pidió al Señor que haga resplandecer su rostro sobre él y que lo salve por su misericordia. Que lo haga resplandecer su rostro significa que vuelva a brillar la vida de Dios sobre él. En programas pasados hablaba que muchos, cuando quieren la restauración, y hablé del caso de Saúl, que Saúl, por ejemplo, cuando fue descubierto en su desobediencia a Dios, él lo que quería era mantener las formas y bueno, no buscó el humillarse delante de Dios. Sin embargo, a David lo que él busca es volver a ser agradable delante de los ojos de Dios. Lo que más le interesa a David es restablecer su comunión con Dios. Por eso dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. No le importaban las apariencias hacia los demás. Lo que le importaba era lo que Dios pensaba, su relación con Dios. Y le pide que no sea avergonzado. El pecado nos avergüenza. Trae vergüenza y vileza sobre aquel que lo practica. Y aquí estaba precisamente pidiendo que, como te invoco, Señor, quita esa vergüenza de mi vida. Yo te invoco, Señor. La Biblia dice: el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Saúl no invocó clemencia o misericordia. Él lo que invocó era no perder su lugar. Sin embargo, David invocó clemencia y misericordia. Invocó a Jehová. Y resulta que sacó a luz algo muy importante: sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. El Seol es el lugar donde descansan los muertos que van a ir al infierno eterno.
Me interesa mucho cómo David tiene esa relación con Dios. Es diferente, o mejor dicho, es imposible pasar un proceso de restauración sin acercarse a Dios. Aquel que ha pecado y que tiene que pasar por ese proceso de restauración, en programas anteriores hemos visto, porque David lo contó, él se sentía oprimido. Muchas veces esas personas se sienten oprimidos, ahogados, asfixiados, porque ese proceso de restauración con Dios implica una disciplina, implica perder libertades, implica... toda organización tiene su forma de disciplinar. Estamos hablando de iglesias, organizaciones cristianas que tienen su manera de disciplinar, que es para ayudar a aquel que necesita esa restauración. Y hay quienes quieren ser restaurados, pero están luchando contra esa situación. Pero hay quienes no desean ser restaurados. No les importa, se les cauterizó la conciencia. Se les cauterizó la conciencia y les da igual. Y muchas veces lo que hacen es querer escapar sin medir las consecuencias de lo que significa alejarse de Dios. No miden las consecuencias de lo que significa dejar a Dios de lado. Pero no era el caso de David. Por eso hago esta comparativa con Saúl. Qué diferente. Ante un pecado, no es que uno era más grave que otro, no. Eran pecados. Todos los pecados son malos. El nivel de gravedad no amerita o no da ¿cómo puedo decir? No hay un pecadómetro, un medidor de intensidad del pecado. Si bien la Biblia habla de que hay pecados que son de muerte y hay cuales no, pero en sí todos son pecados, porque todo es errar el blanco en contra de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Pero decía que yo hago esta comparativa entre la vida de Saúl y el corazón de Saúl, que no le importó, no le interesó restaurar su relación con Dios. Lo que él tenía como primero en su vida era mantener su posición como rey, el respeto que le daban los demás. Muchas veces hay siervos de Dios que no soportan el momento de disciplina que tiene que haber en las vidas, porque precisamente no soportan la humillación. Y aquí David, él estaba soportando la humillación y la presión de la humillación se la depositaba en Dios. Él oraba por los enemigos, por los que los calumniaban, oraba para que Dios haga su justicia. Pero en este proceso hay quienes se alejan de Dios, pero por el contrario, durante este proceso es cuando David más y más se acercó a Dios. Esta alabanza es muy especial para mí, para mi familia. Queremos honrar al Señor con este cántico. Hace unos meses atrás, y aprovecho esta ocasión para agradecerle a toda la gente que estuvieron orando alrededor del mundo por nuestra hermana Becky, que tuvo un accidente, pero gracias al Señor tuve una victoria tremenda, porque cuando los doctores nos dieron malas noticias, nos acordamos de la palabra que dice: no temeré de las malas noticias. Y el Salmo 37 que dice: encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. Y Dios hizo un milagro y Becky está aquí con nosotros en este día. Queremos cantarle al Señor, queremos honrarlo, porque su palabra dice que su alabanza estaría de continuo en nuestras bocas, en momentos de dificultad, en momentos alegres, en todo tiempo. Levantamos su santo nombre, no por las cosas que nos pueda dar, sino porque Él es Dios, Él es Rey, Él es digno de alabanza. Yo quiero que tú cantes esta alabanza de agradecimiento conmigo en este día. Y dice así: Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Ojo, mis labios se complacen. Yeah, yeah, yeah. Mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Cántalo conmigo en este día. Oh, Dios de misericordia, patriarca soberano, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dios de misericordia, Dios de misericordia, patriarca soberano, bendito seas por siempre, mi Rey, mi Rey. Dedico a ti alabanzas, porque eres digno de toda exaltación. Y ante ti mi alma, y ante ti mi alma se doblega en actitud de adoración. Mis labios se complacen, mis labios se complacen, mis labios se complacen, yeah. Mis labios se complacen cuando te dicen Señor. Oh Señor, mis labios
se complacen, yeah, yeah. Mis labios se complacen, mis labios se complacen cuando te dicen, Señor, Rey de mi vida, oh, tú eres santo, mi Rey, poderoso de Israel. Mis labios se complacen de decirte siempre y siempre, Señor, Rey de mi vida. Mis labios se complacen cuando te dicen, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y continuamos con este Salmo 31, donde el rey David, en el versículo 18 ya dice, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Es el precio que él tenía que pagar. El pecado trae consecuencias, sobre todo en los siervos de Dios. Lamentablemente hemos visto siervos de Dios muy conocidos, muy relevantes a nivel internacional, que cuando han caído en pecado han sufrido el escarnio, quienes hablaban lo cierto y quienes inventaron cosas. Personalmente he visto cómo se han inventado cosas. Y inventar cosas es mentir. Decir lo que uno, más allá de lo que uno verdaderamente sabe o conoce, es mentir, porque es inventar algo. Y aquí David, en su oración a Dios, decía, enmudezcan los labios mentirosos. ¿Cómo duele cuando se miente sobre alguien o cuando se exagera algo? Y quiero decir algo, Dios aborrece la pesa falsa. La pesa falsa es también cuando digo más de lo que verdaderamente es o cuando oculto lo que tendría que ocultar, en lo que tendría que esclarecer. Dios aborrece esa pesa falsa. Porque esa pesa falsa también se habla contra el justo. Porque si mi hermano necesita restauración, lo que necesita es mi apoyo, no es mi condena. No es que hable lo indebido. Fíjate que dice, hablan contra el justo cosas duras y la agrega, con soberbia y menosprecio. Sí, menospreciar a nuestro hermano porque ha caído o porque ha tenido un tropiezo, porque ha tenido un desliz. Menospreciar. ¡Wow! Eso sí que es feo. Y habla de una actitud soberbia. Y recordemos que la Biblia dice que Dios, con la soberbia, con el orgullo, con la altivez, no tiene trato, tiene un rechazo. Resiste al soberbio, dice la Biblia, pero da gracia al humilde. La gracia de Dios se manifiesta con humildad. Y busquemos ser humildes. Y la humildad lo que hace es, si mi hermano ha caído, guárdame, líbrame a mí de caer, Señor. Porque yo no soy mejor que él. Pero muchas veces se escuchan comentarios como, ha caído, se le veía venir, era de esperar, o ya estaba tardando, se lo está buscando, o
cosas por el estilo. Oh Dios, cuánto duelen, cuánto te duelen a ti, Dios, ese tipo de comentarios donde no falta la soberbia y el menosprecio. La soberbia no es otra cosa que el deseo de ser aceptado más que otro o ser tenido en cuenta más que otro y menospreciar a nuestro hermano. Cuando la Biblia nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son cosas que debemos aprender a no realizar, porque eso daña a Dios, daña la unidad del cuerpo. La Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del cuerpo, en el espíritu. Esto no quiere decir que dejemos pasar por alto el pecado. No estoy hablando de eso. No se malinterprete. Estamos hablando del momento, el tiempo, donde no se dejó pasar por alto el pecado de David, sino que se trató con ese pecado. Se trató con la vida de David. Dios trató. Porque después de todo, Dios es el que trata con la vida y con el pecado de cada uno. Simplemente estoy diciendo que cuando veamos a nuestro hermano, cuando veamos a nuestro camarada del cuerpo del Señor vivir una situación así, consideremos nuestra propia viga en el ojo y no la paja del ojo ajeno.